Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Os saludamos, como todos los programas, desde las tierras de Ciudad Real, aquí en Daimiel, cautivados por la palabra. Esta semana os invitamos a meditar sobre los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis, una nueva forma de afrontar los orígenes de la humanidad, con toda su carga positiva y también negativa. Hemos sido creados como algo hermoso, pero el pecado se ha introducido también en la historia. Bienvenidos. Como hemos dicho, os invitamos hoy a trabajar sobre los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis. 2, versículo 4b, porque es donde acaba el primer relato de la creación. Y el primer tema, la primera dimensión, siempre tenemos 10 ideas, pues la primera idea es precisamente esta, que tenemos en la Biblia al comenzar el Génesis dos relatos de la creación, dos formas diversas de entender el origen de la humanidad. Esto nos impide hacer una lectura fundamentalista de los textos. Si creyéramos que la Biblia es todo una crónica histórica de lo que sucedió en todo, pues sería imposible, porque son versiones distintas. Por ejemplo, en Génesis 1 decíamos, el ser humano es creado lo último, después de todo, después de los animales. Y en cambio en Génesis 2, el ser humano es creado lo primero, antes de los animales, después se crean los animales, para que el hombre no esté solo. O también al principio de Génesis 1 todo es caos acuático, ¿verdad? Aguas que hay que separar. En cambio en Génesis 2 todo al principio es desierto, porque falta agua para que la lluvia fecunde la tierra. Entonces son dos versiones distintas de los orígenes. Y esto ya nos dice pues lo que la Biblia pretende. Hay que buscar su género literario. No estamos ante una crónica histórica que nos va contando con detalle lo que sucedió, sino que son reflexiones posteriores, inspiradas por Dios, sobre los orígenes del ser, los orígenes de la humanidad. Por eso no nos llama la atención, no nos escandaliza el que haya diferencias, porque precisamente esto nos hace ver perspectivas distintas que nos ayudan a profundidad. Sucede como con los evangelios. Tenemos 4 perspectivas del misterio de Jesús y algunas bien diferentes, porque es tan rico el misterio de Dios que no es suficiente con una perspectiva desde un autor, desde una época, sino que tenemos varias perspectivas. Entonces se trata de ver cuál es la clave de estos capítulos 2 y 3, como ya intentábamos ver la clave del capítulo 1, porque todo tiene mucho que enseñarnos. Entonces, diferentes relatos de épocas distintas, de autores distintos. Tradicionalmente, este segundo relato era llamado relato yavista, porque ya no se llama a Dios Dios, Elohim en hebreo, sino Yahvé Elohim, Yahvé Dios. Por eso, como utiliza un nombre diferente para Dios, le llama Yahvé, se llama relato yavista, que según la tradición decimos habría sido escrito en la época de Salomón, en el siglo X a.C., en el Reino del Sur. De hecho, una clave importante para leer este texto sería la clave salomónica, dicen los autores antiguos, los exegetas, los expertos, porque Salomón sería como Adán, ¿no? Según Primera Reyes 11, las mujeres de su harén, las mujeres extranjeras con las que él se casó, le influyeron para que pusiera cultos extranjeros, se introdujera el sincretismo religioso y por eso Salomón pues le fue mal y al final el reino se dividió. Como Adán, que se dejó influir por Eva y la serpiente, por la mujer, y de esta forma pues todo le fue mal. Bien, esta clave salomónica del relato yavista, los autores últimamente piensan que no es del todo correcta. Estamos ante un relato sapiencial, sí, pero de época posterior, de la época en la que se habrían escrito también los libros sapienciales de la Biblia. Estamos seguramente después del exilio. Siglo VI es el exilio, pues posterior al exilio. Entonces estamos en un texto casi de la misma época, un poquito más tardío incluso, que Génesis 1, que es de tipo sacerdotal. También precisamente en relación con la época en la que se escribió y la importancia que tiene, parece, creo que ya dijimos algo en algún programa anterior, parece como una especie de prólogo, este texto precioso, a toda la historia primaria, a toda la historia de Israel hasta el exilio. Si os fijáis, podemos hacer una comparación preciosa de la siguiente manera. En ese texto, Adán y Eva son colocados en un jardín, el Edén, y Dios les da una norma,
mueren si comen del árbol del conocimiento. Como comieron de ese árbol, el castigo es no tanto la muerte, sino la expulsión del paraíso. Ahí está la serpiente que promete cosas que son mentira, ¿no? Y la mujer también incita un poquito al varón a esa comida. En cambio, en la historia primaria, en la historia de Israel hasta el exilio, ya no es Adán y Eva colocados en un paraíso, sino el pueblo de Israel colocados en la tierra prometida, que es también mana, leche y miel, es como un paraíso. Ahí también hay una ley, que son los mandamientos, la ley dada a Moisés. El hombre, como Adán y Eva, el ser humano, el israelita, incumple esa ley, y su castigo no es tanto la muerte, sino la expulsión, el exilio. Frente a la serpiente, aquí también están los cultos cananeos, culto a Baal, en el que los israelitas han caído. Y también pues el tema de la mujer, decíamos antes, Primera Reyes 11, también después Jezabel, la esposa del rey Ahab, y también hay la influencia de las mujeres extranjeras sobre los reyes de Israel. Entonces, como el ser humano que tendría, y el pueblo de Israel que tendría que estar en una tierra prometida, en un paraíso, han sido expulsados por culpa de incumplir la ley que Dios les da. Si se retrotrae a la historia de la humanidad, la historia de Israel, la experiencia de pecado de la historia de Israel. Y como última, este primer punto, yo os invitaría a leer despacio este texto para darnos cuenta que no es tanto un relato de la creación del cosmos, del mundo, sino una reflexión sobre los orígenes de la humanidad, los orígenes de la situación del hombre en medio de la historia. Es decir, un relato, los técnicos hablarían de relato etiológico. La etiología es aquella ciencia que estudia las causas de algo. Entonces, este texto intenta explorar las causas de por qué la sociedad está como está en su tiempo. El autor mira cómo está su mundo, las dificultades, las rupturas, el sudor, el sometimiento que hay, y dice, ¿por qué es esto así si Dios es bueno? Entonces se retrotrae a los comienzos de la humanidad para darse cuenta que las cosas están como están porque el hombre desde el principio ha desobedecido el mandato de Dios. Y podemos dividir el texto, os invitamos ya a leerlo de forma dividiéndolo en 3 escenas. Es como un drama en 3 escenas. Creación, primera escena, que sería todo lo que queda del capítulo 2. Después estaría el pecado, el comienzo del capítulo 3, versículos 1 al 7, y después el resto del capítulo 3 sería el castigo. 3 escenas. Las 3 acaban con una mención de la desnudez. Termina la creación, estaban desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban. El pecado, 3, 1 al 7, estaban desnudos, se dieron cuenta y se avergonzaron. Y entonces se vistieron con plantas, ¿verdad? Y en la última, el final del capítulo 3, Yahvé hace unas túnicas para cubrir la desnudez vergonzante de Adán y Eva. Primera reflexión, por tanto, estamos ante un nuevo relato que intenta profundizar en los orígenes de la situación humana. El segundo punto. Vamos a fijarnos en algunos detalles de cada una de estas 3 escenas, de este drama precioso en 3 escenas. El hombre y el barro, la creación del hombre. Es, como hemos dicho, el comienzo de la historia, la creación del hombre en relación con la historia de la humanidad. Bien, el mundo es desierto, la experiencia de aquella tierra desértica, por 2 razones, porque no hay lluvia, que viene de Dios, y porque no hay trabajo, que viene del hombre. Preciosa forma de decirnos que la fecundidad de la tierra, todo en la historia, es fruto de 2 manos que trabajan juntos, que son Dios y el hombre, la lluvia y el trabajo. La fecundidad, por tanto, es fruto de un trabajo conjunto entre ambos. Entonces, el trabajo es algo inherente al hombre. Según la Biblia, el trabajo no es fruto de la maldición o del pecado, sino que es una dimensión profundamente humana. El hombre ha sido creado, entre otras cosas, para trabajar, y trabajando convertir el mundo en un Edén, en un paraíso, y así realizarse a sí mismo. Por eso la falta de trabajo es también un drama que no solamente tiene que ver con la falta de sueldo, sino con la falta de una perspectiva que dignifica al hombre. Por eso, qué importante dar trabajo. Si todos tuviéramos trabajo y un trabajo que nos realiza, que nos gusta, que seguramente la humanidad caminaría de una forma bien diferente.
Entonces, el hombre y el trabajo que colaboran con Dios y la lluvia venida del cielo. Después vemos que al ser creado el hombre hay dos momentos. Dios actúa de una doble manera. También aquí hay un texto precioso, poético, con antropomorfismos. Claro, Dios no es un alfarero, Dios no tiene manos. Pero Dios dice, primero, moldea al hombre. Hombre en hebreo es Adam. No es un nombre propio, sino que significa ser humano, Adam. Y lo moldea del barro, que en hebreo se dice Adamá. Es decir, el barro es el femenino del hombre. Hay una relación entre el hombre y el barro. Adam proviene de Adamá. Le da forma. Dios bajo el símbolo del alfarero. La forma del hombre, su cuerpo, su materia, es tocada por Dios. Es barro moldeado por la mano de la ternura de Dios, diríamos, ¿no? Y después Dios sopla su aliento para que el barro moldeado tenga vida, respire. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo resucita, Juan 20, ¿verdad?, también soplará sobre los discípulos una forma de subrayar que es una nueva creación, la llegada del Espíritu sobre el ser humano. Entonces, el ser humano está compuesto, diríamos, de dos dimensiones. Es barro moldeado y aliento divino. Pero en las dos cosas está Dios. No es como en el mundo griego, el alma sería más divina y la materia sería más despreciable y humana. No, para la Biblia ambas dimensiones están tocadas por Dios. El hombre es obra de arte de Dios que puede vivir porque Dios ha soplado sobre él. Y después de crear al hombre, Dios planta un jardín en Edén, al este. La palabra Edén significa delicias, aunque también puede significar estepa, desierto. Y la palabra está al este, en hebreo este, Kedem, puede significar este o también antes. De hecho, así lo interpreta la tradición judía. Dios había creado antes un jardín para que el hombre pudiera vivir allí. El jardín serían de las realidades protocreadas, precreadas por Dios. Bien, también existe un jardín en el relato de otros relatos antiguos, mitos como la Gilgamesh en Mesopotamia o los trabajos de Hércules en Grecia. Bien, entonces ahí tenemos la creación del hombre y cómo es colocado en un jardín al principio de la historia. En tercer punto vamos a hablar de los dos árboles y la prohibición. También en el Antiguo Oriente hay textos muchos que hablan del árbol y la importancia del árbol y también relacionado con el rey, relacionado con la comunión entre el cielo y la tierra, el árbol como eje del mundo, ¿verdad? Sobre todo el árbol de la vida. En cambio, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, es algo más típico de la Biblia, más específico de la Biblia, no aparece en el Antiguo Testamento. Bien, nos dice el texto que Dios toma al hombre y lo pone para trabajar y cultivar la tierra. Según los rabinos también, cultivar la tierra y trabajarla tiene un significado espiritual. El Dios habría puesto al hombre, dice la tradición judía, allí para cultivar la ley y para guardar los mandamientos. Hay una, diríamos, moralización. El trabajo físico tiene que ver con el esfuerzo moral por parte del hombre. Y luego le prohíbe, le hace una prohibición. Puedes comer de todo, como decía Génesis 1, toda semilla, toda hierba. Aquí se puede comer de todo menos de un árbol. Hay un límite. No puedes comer del árbol de la ciencia. ¿Por qué desde el principio el hombre está limitado y Dios pone un límite? Recuerdo ahora algún poema de Neruda, creo que es prohibido prohibir, como si la prohibición fuera algo malo. Bueno, pues el Génesis dice que incluso antes de pecar, aún no se ha pecado, Dios pone una prohibición, un mandamiento que es negativo, es no hacer algo. ¿Qué sentido tiene este mandamiento? De hecho, el pecado vendrá por incumplimiento de este mandamiento. Si vamos con un conjunto de chicos y los llevamos a un palacio, a un castillo, y les decimos, por esa puerta de ahí no se puede entrar, chicos, por ahí, seguramente todos querrán entrar por esa puerta. Parece que el misterio, ¿por qué Dios le pone este límite al hombre que parece que es más apetecible? Yo creo que es interesante, tiene que ver con, después, la ley de Moisés. Los mandamientos también dirán, no matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? No tendrás otro Dios frente a mí, no harás imágenes, es decir, la prohibición y los mandamientos. Y esto en el origen de la humanidad, ¿por qué? Yo creo que es por lo siguiente. El ser humano es una criatura limitada, no somos Dios. Y por tanto,
un mandato que nos prohíbe hacer algo es un recordatorio de nuestra propia limitación y nuestra propia contingencia. Porque somos limitados, no todo lo podemos hacer. La prohibición es en el ámbito moral lo que es el límite en el ámbito del ser, en el ámbito ontológico. El ser humano no es Dios y por tanto no todo le es posible. Educar en el límite es profundamente humano. De hecho, los pedagogos dicen que uno de los problemas de nuestra sociedad es que muchos padres, muchos colegios, muchos educadores no educan a los niños también en el límite y luego llegan adultos y claro, se frustran ante cualquier cosa. El hombre tiene que reconocer que es un ser limitado y por eso no puede hacer todo lo que le apetece. La prohibición es una preciosa pedagogía de la contingencia, del límite, de que el hombre recuerde y sepa quién es él y no se engañe como le engaña a la serpiente diciendo lo que es lo que no es y que puede hacer aquello que quiere porque eso es mentira, no es cierto. Os invito a reflexionar sobre esta importancia de la ley en medio de la creación y una ley que nos ayuda a limitarnos porque somos limitados. Bien, avanzamos. En cuarto lugar, hablamos de la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. En el capítulo primero decíamos que Dios veía todo que era muy bueno, que era bueno. Aquí, en cambio, no todo es bueno, falta algo. Y que se debe superar la soledad del hombre. Y para intentar superarla, pues se crea los animales. También tiene mucha actualidad, ¿verdad? Los animales que intentan acompañar la soledad de muchas personas, pero según Génesis esto no es suficiente. El hombre no puede conformarse con la compañía de los animales. Las mascotas son muy buenas, los animales en el campo son muy interesantes, es verdad que acompañan mucho, pero según la Biblia, Adán no se siente satisfecho ante los animales, sigue sintiéndose solo. La soledad no solamente era un problema cuando se escribió este texto, que el Génesis quiere meditar, ¿no?, sino que también hoy seguramente es el gran problema de la humanidad, la soledad. Dios no quiere que el hombre esté solo. ¿No será la soledad que experimenta el hombre actual fruto de que hemos abandonado a Dios y la perspectiva de la creación que Él nos regaló? Bien, y por eso llega después la creación de la mujer. Dice que Dios construye, el verbo es diferente a antes, no moldea, sino que construye una mujer con la costilla del varón. Según los rabinos, interpretando los dos ratos de la creación, en Génesis 1 Dios habría creado un andrógino, que en Génesis 2 se separan para poder mirarse. Qué bonito. Es una liturgia casi matrimonial. Dios, el padrino, le lleva a la mujer al hombre y entonces él se llena de gozo y entonces existe, sale de sí mismo porque se ve reflejado en el otro. Es verdad que hasta ahora el hombre era Adam. Adam significa ser humano y a partir de ahora, cuando la mujer existe, Isha, aparece el hombre como Ish, que significa varón. Entonces, el hombre ya no es hombre, ser humano, sino que ahora es varón. Y la palabra hebrea es distinta. Ish, varón, Isha. ¿Verdad? Hay dos referencias. Adam, en cuanto ser humano, su referencia es el barro, Adamá. El varón, en cuanto varón, su referencia es la mujer, Ish, Isha. Es decir, el ser humano está ligado a la tierra, es criatura, y está ligado varón a mujer. Y por tanto son personas, son relación, son amor. Y por eso dice el texto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bueno, realmente sucede al revés, solía ser la mujer la que deja padre y madre y se une al varón. Es lo que nos dice el Salmo 45, que podéis leer. Olvida a tu padre en la casa paterna y vente a casarte con el rey, ¿verdad? Deja el hogar, la mujer, para ir a vivir a la casa del rey. En Génesis 12, también muy relacionado con esto, Abraham también tiene que dejar la casa paterna, su hogar, para cumplir la misión de Dios. Para construir el amor hace falta dejar algo atrás. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Estamos en una pareja monógama, según el autor del texto, parece que la Biblia nos enseña que lo natural desde el principio es la pareja monógama, aunque luego no todos, incluidos los patriarcas, lo vivieron de esta manera. Y luego el tema de la desnudez. Ambos, varón y mujer, estaban desnudos. La palabra desnudez en hebreo significa desnudez y significa sabiduría, sabio. Entonces, ¿estaban desnudos o eran sabios?
Es la misma palabra que para la serpiente. La serpiente era sabia, astuta. Bien, según también la tradición judía, eran sabios, pero no se quedaron mucho tiempo en su gloria. Había una desnudez no vergonzante. Hay una explicación muy bonita en los Santos Padres que dicen que de alguna forma el ser humano en su cuerpo era como la vela que está encendida y la gloria cubre al hombre con su belleza. Cuando una vela se apaga, ya no hay llama, entonces queda la mecha de la vela fea ahí. Pues eso es lo que le pasó al hombre con el pecado. Perdió su gloria, se apagó y por eso se ve a sí mismo como avergonzado, vergonzante. Este es el cuarto punto, ¿verdad? La creación del hombre, la creación después de la mujer, para que ya no solamente seamos seres humanos, sino varones y mujeres que en complementariedad realmente no nos sentimos solos. A Dios le gusta que exista en la tierra el amor. Dios ha creado la diferenciación sexual entre hombre y mujer para que sean complementarios y construyan un mundo en felicidad. En esto coinciden Génesis 1, creced, multiplicaos, varón y mujer, y Génesis 2, solo que la forma de contarlo es diferente. En Génesis 2, mucho más poética, en Génesis 1, de una forma más escueta y sencilla. Varón y mujer los creó, como imagen de Dios los creó. Pero ambos coinciden en la complementariedad sexual para que el hombre no esté solo, sea feliz y también sea fecundo. Y pasamos al quinto punto, donde ya aparece la segunda escena del drama, ¿verdad? Dejamos el capítulo 2 y pasamos al capítulo 3, versículos 1 al 7. El pecado, la segunda escena. Aparece un nuevo personaje, la serpiente. ¿Cuál es el significado de la serpiente? En la tradición judía y también cristiana, heredada de la tradición judía, se ha identificado con Satanás, con el diablo. De hecho, en el Apocalipsis aparece el dragón, que es el símbolo del diablo. Pero en Génesis 3 no parece tan claro que sea el diablo, parece una figura más bien ambigua. En el mundo antiguo, por ejemplo, en los mitos del origen de la humanidad de Mesopotamia, el dios malo, Tiamat, las aguas, el caos, es un dragón también. Entonces, de alguna forma, la serpiente podría ser eso, el símbolo del caos, el símbolo del mal también. Y también en otras tradiciones, por ejemplo, los faraones tenían en su tiara una serpiente. Podría también representar el mundo egipcio. Y de alguna forma aquí, si lo leemos desde el punto de vista desde la clave de la historia de Israel, sería: Israel no tiene que caer en la tentación de Egipto, sino que tiene que salir de Egipto para obedecer al Dios verdadero. No, en Egipto todo invita a la tentación. Hay que salir de Egipto para entrar en la tierra prometida. O también la diosa Anat, diosa lunar de la fecundidad en Canaán, tiene la serpiente como símbolo. También podríamos leerlo en clave bíblica, muy bonito, porque en la historia de Israel también se nos dice que Israel escucha a Baal, al dios falso, y no escucha a Yahvé. Entonces aquí también tendríamos retrotraer a la historia de la humanidad, quizá la experiencia del pueblo de Israel. Hacéis caso a la serpiente, hacéis caso a los dioses Baal y su hermana Anat, su hermana que lo rescata además de la muerte, y en cambio no hacéis caso a Yahvé. Os fijáis en los cultos de la naturaleza, de una sexualidad malentendida, y no hacéis caso a Yahvé. Entonces también podría haber quizá ahí una clave para interpretar la serpiente. Que en el fondo está, claro que sí, está el diablo, pero no ya es el diablo con rostro de diablo, sino como en la historia del pueblo hay cosas que van a ser el medio por el que el diablo va a tentar al pueblo para que se aleje de Dios y para que peque. Otros piensan que la serpiente es símbolo de la sabiduría, y entonces sería un tipo de sabiduría que nos aleja de Dios. Querer ser más sabios que Dios, querer estar por encima del bien y del mal. Cuando el ser humano lo que tiene que hacer es, como decíamos, reconocer su límite y obedecer al bien. El ser humano no crea los valores, también es muy actual, sino que tiene que obedecer al bien. Él no puede decir, esto está bien porque lo digo yo, esto está mal porque lo digo yo. El bien y el mal preceden al ser humano. Él no puede sentirse como Dios que crea los valores, sino que tiene que ser un humilde obediente de la voluntad de Dios y de los valores del bien. Luego también, si quisiéramos pronunciar un poquito, hay un texto un poquito delicado, pero bueno, podríamos, ¿por qué es tentada primero la mujer?
Bueno, pues en la tradición judía se dice porque es un ser más débil, más curioso que el hombre, y por eso se empezó por la mujer. Otros piensan al revés, que como es un ser más fuerte y por eso va después ella a seducir al varón. La tradición rabínica también en el judaísmo dice una cosa que no es bíblica, pero sí es muy interesante, yo creo muy psicológica. Dice que Adán está lejos, bien porque está trabajando, bien porque está descansando después del acto sexual, dicen los rabinos, y por eso la mujer se queda sola y puede ser seducida por la serpiente. Cuánta psicología humana, ¿verdad? La ausencia del varón, que no es nada buena según la tradición rabínica. San Ireneo, un santo padre, diría que es porque la mujer, igual que le puede pasar al varón, ha dejado un instante de estar en comunión con Dios, ha dejado de dialogar con Dios, y por eso ahí se introduce el maligno. Bien, sea lo que fuere, hay un proceso aquí en el que la tentación va a ir influyendo a todos, y después veremos cómo el castigo va a ser en el orden inverso al pecado. Y también aquí tenemos lo mismo, la mujer ha sido lo último creado y va a ser por eso lo primero tentado. En el pecado tenemos un orden inverso a la creación. Primero tentada la mujer, después tentado el varón, y después ambos van a tener que volver a la tierra de la que vinieron. También quizá interesante para comprender la dinámica del pecado, la mujer y más la serpiente exageran. La serpiente le dice a la mujer: ya me he enterado que Dios os ha prohibido comer de cualquier árbol. No, eso es mentira. Dios ha prohibido comer de un árbol, ¿verdad? Cuando es que la Iglesia lo prohíbe todo, No, nos ha prohibido comer de un árbol. Cómo se miente para intentar seducir, ¿verdad? O también la mujer dice: no, os ha prohibido no comer ni tocar siquiera el árbol. No, eso Dios no ha prohibido tocar el árbol. Aunque es verdad que esto también es muy judío, porque cuanto más te alejes del árbol, menos podrás pecar. Entonces, introducir interrogantes donde no los hay, introducir mentiras sutiles, sembrar la duda, para que así sea posible el pecado, la tentación que nos lleva a pecar. Después la serpiente promete algo que es mentira y que ella no puede dar: no moriréis. Dios había dicho: si coméis de este árbol moriréis. Y la serpiente: no moriréis. Y de hecho inmediatamente no van a morir con el tiempo, mucho más tarde. Pero cómo la serpiente engaña, ¿no? Y de hecho, ¿no es todo pecado de la humanidad un intento de superar la muerte? También aquí el Apocalipsis dirá que aquellos que no temen la muerte pueden vencer la tentación del dragón. El miedo a la muerte nos hace pecar, nos hace buscar cualquier cosa que nos prometa no morir, aunque es mentira. Y también les promete: seréis como dioses, seréis como dioses. Y resulta que si Dios quiere que seamos como dioses, lo que pasa es que quiere regalárnoslo. Es decir, la serpiente quiere que el hombre robe a Dios lo que Dios le quiere regalar al hombre. ¿A qué vino Jesucristo? A que seréis como dioses, y Jesucristo ha venido, se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Entonces, Dios no es un rival del hombre, y la serpiente quiere que el hombre vea a Dios como un rival. Entonces, el gran pecado consiste no tanto en ser dioses, sino no dejar que Dios nos dé su gracia, desobedecer a Dios, elegir un camino diferente al camino que Dios nos pone. Bien, como consecuencia del pecado, los ojos se abren y ven la desnudez, pero ya una desnudez vergonzante. Sospechamos del otro, ya no todo es bello. Eso sí, a partir de ahora el hombre se hace inventor, se cubre, nace la civilización. Quizá podríamos decir esto, que el hombre ha perdido la gracia y ha entrado en la época ha perdido la inocencia, y ahora vive bajo la sospecha, sintiéndose mirado, sintiéndose juzgado, y también él mirando y juzgando a los demás. Este es el pecado y sus consecuencias. Busco un instante en el recuerdo que haga decirte lo que pienso, que no hay nada más que el tiempo
entre tú y yo, que estoy solo en el silencio del perdón. Di solo, Señor, las palabras en mi corazón. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Dame tu calor y la fuerza para amar. Aquí estoy, Señor, dime a dónde caminar. Dame de tu pan, mi Dios. Dame hoy tu paz, Señor. Guarda un segundo esto que llevo, todas las faltas que aún conservo, el sendero que acompaña siempre a la verdad. Es difícil recorrerlo sin quedar atrás. Sí, eres mi Dios, mi reflejo, eres mi ilusión. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Dame tu calor y la fuerza para amar. Aquí estoy, Señor, dime a dónde caminar. Dame de tu pan, mi Dios. Dame hoy tu paz, Señor. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Dame tu calor y la fuerza para amar. Aquí estoy, Señor, dime a dónde caminar. Dame de tu pan, mi Dios. Dame hoy tu paz, Señor. Pasamos ahora a la tercera escena, capítulo 3, versículos 8 al 24, el castigo. El sexto punto de nuestra reflexión sería Dios a la búsqueda del hombre. ¿Cómo reacciona Dios ante el pecado del hombre? Muy hermoso dice el texto que a la hora de la brisa, a la hora de la tarde, a la hora de pasear, de estar juntos tranquilamente como nuestros pueblos, ¿verdad? Dios busca al hombre para estar con el hombre. También esto es muy antropomórfico, pero es una forma preciosa de decirnos la comunión que existía entre Dios y el hombre. Pero Dios no encuentra al hombre, no encuentra al amigo con el que quiere pasear y estar a la hora de la brisa. ¿Dónde estás? Adán y Eva se han escondido. Adán y Eva se ocultan de Dios para que no se vea su pecado. Ahora la presencia amigable de un Dios cercano se convierte en temor. El hombre empieza a temer a Dios. Tiene miedo porque no quiere que se vea las consecuencias de su pecado. Por eso quizás un poco, estamos diciendo que es un rato etiológico. ¿Por qué el hombre se esconde de Dios? ¿Por qué el hombre quiere alejarse de Dios? ¿No es esto, en el fondo, porque el hombre ha pecado? Si el hombre elige el camino del mal, no hace eso que muchos de nuestros contemporáneos, de todas las épocas, pues en el fondo no quieran creer.
no quieran aceptar la presencia de Dios, porque entonces tendrían que ver su pecado y convertirse, ¿no? Una de las causas de la falta de religiosidad del hombre que se esconde de Dios es porque el hombre ha elegido comer del árbol del bien y del mal, ha elegido hacerse a sí mismo Dios, ¿verdad? Pero Dios pregunta al hombre, ¿dónde estás? Después en el capítulo 4 preguntará a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Dios pregunta al hombre, y el hombre se esconde, digo, porque teme, y se inicia un diálogo entre Dios y el hombre, que es una especie de interrogatorio, juicio. Primero Dios interroga al hombre y después interroga a la mujer. A la serpiente no la interroga, después la castigará, pero no la interroga. El hombre acusa a la mujer, y en el fondo acusa a Yahvé. La mujer que tú me diste me ha tentado y me ha hecho comer del árbol. La mujer que tú me diste, si tú no me hubieras dado a la mujer, yo no habría pecado. Una tendencia fundamental en el ser humano, buscar siempre una excusa, buscar siempre culpables. ¿Nos pasa esto a menudo? Cuando ha sucedido a alguien, para uno de alguna forma descargarse, tiene siempre que extender el dedo y señalar a alguien, buscar culpables, buscar chivos expiatorios. En esta dimensión a mí me gusta, digo un paréntesis, me gusta pensar cómo la Eucaristía de los cristianos siempre empieza al revés que Adán. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Es decir, no señalamos hacia afuera, sino que empezamos reconociendo nuestro pecado en presencia de Dios. La tendencia del hombre es buscar la culpa del otro. Es profundamente cristiano y el mundo se cambia cuando uno reconoce su propia culpa. El hombre acusa a la mujer y la mujer acusa a la serpiente. La culpa no es mía. Si no reconoces tu culpa, ¿cómo va a ser posible la redención y el perdón? Pues siempre la culpa para otro. Y eso, insisto, la mujer que tú me diste. De alguna forma habría que decir, si hubiera estado solo, no habría pecado. Así, cuando pecamos, cuando nos defendemos, estamos casi dispuestos a renunciar a todo lo bueno, como si la culpa del mal que yo he hecho la tuviera el bien que tengo alrededor. Y estamos dispuestos a renunciar al amigo porque hemos pecado, a renunciar a la esposa porque yo he pecado, a tirar, digamos, por la solución drástica para... No, esa no es la solución. La culpa, reconocerla, la tienes tú, no la tiene el amor, la tienes tú. Bien, y la mujer también, digo, tiene tendencia a lo mismo y acusa a la serpiente. Siempre el otro es el que tiene... Entonces aquí también el interrogatorio de Dios. De alguna forma se parecería, ¿no?, a cuando uno se va a confesar, pues el examen de conciencia. Dejar que Dios me pregunte dónde estoy y no acusar a nadie, ni a la mujer, ni al varón, ni a la serpiente, ni a los políticos, ni al gobierno, ni a la iglesia, ni a la situación social, ni a los... No, ¿qué tengo yo que hacer ante esto? Yo respondo, soy responsable ante Dios y asumo mi culpa para poder reconstruir la relación. Es importante, Dios busca al hombre y dialoga con él, como después dialogará también con Caín. Dios no abandona al hombre pecador, sigue siendo dialogante, sigue hablando para buscar una solución al pecado. El séptimo punto llegaría el castigo. Después del interrogatorio que Dios hace al hombre y a la mujer, llega el castigo. Está ante un juicio, ¿verdad? Y el castigo sí va primero a la serpiente, después a la mujer y después al varón. Bien, empezamos con la serpiente. La maldice. El pecado siempre produce maldición y tiene que arrastrarse, comer polvo y una enemistad entre la serpiente y la mujer. Hay aquí no solamente un castigo, sino una preciosa promesa de futuro, lo que algunos llaman el protoevangelio. La mujer te herirá, bueno, la mujer, ahora veremos, te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el talón. La palabra, el pronombre hebreo está en neutro, se refiere la descendencia de la mujer pisará la cabeza cuando tú le pises, le aceches el talón. Pero la traducción griega después lo pondrá en masculino, porque está pensando en el descendiente de la mujer, en el Mesías. Y la Vulgata está pensando, lo pone en femenino, San Jerónimo lo pone en femenino porque es María, está pensando en María, la mujer que pisa la serpiente. Y luego después vendrán ahí también las imágenes de la Inmaculada, que tiene que ver también con el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer y el dragón. Entonces hay una promesa de futuro, la descendencia de la mujer
el descendiente de la mujer misma, pisará a la serpiente, vencerá todo pecado. Entonces, solamente ahí digo castigo, sino que hay una preciosa promesa de esperanza. Cuando hay futuro, decimos, hay esperanza. Cuando hay descendientes, hay esperanza. A la mujer le da casi dos castigos, ¿no? Una maternidad dolorosa y una esponsalidad sometida. La mujer tiene que parir con dolor y tiene que estar sometida por el varón. Algunos piensan que estamos aquí en un texto profundamente machista. Es que, claro, la Biblia hay que perdonarla porque es un poquito machista. Creo que no entienden el texto. Creo. A ver si me explico. Estamos, me parece, ante uno de los textos más antimachistas del mundo y de la Biblia, ¿no? Decíamos que estamos en un rato etiológico. ¿Qué hace el autor de Génesis capítulos 2 y 3? Está viendo en su época B, que la mujer está sometida al varón. ¿Y qué nos está diciendo con este texto? Que el sometimiento de la mujer al varón no es voluntad de Dios, sino que es fruto del pecado. Por tanto, Dios lo que está haciendo en la historia de la humanidad es intentar superar el pecado para que se supere también ese sometimiento. La mujer está llamada a vivir felizmente frente al varón, como tú a tú, con una complementariedad preciosa y fecunda. La Biblia no comparte la situación de la época en la que se escribe, porque no es querida por Dios. No hay que eliminar la diferencia, sino que hay que vivir la diferencia desde la complementariedad. Todo sometimiento es fruto del pecado y Dios está trabajando en la historia de la humanidad. Dice también San Pablo en Gálatas, ¿verdad? Ya no hay ni hombre ni mujer, ya todos somos iguales y dignos ante el Señor, porque Jesucristo ha venido a romper todo muro, como estaban rotos antes del pecado de la humanidad. Por tanto, precioso texto sobre la dignidad del varón y de la mujer frente a frente, superando todo sometimiento, porque la voluntad de Dios es la dignidad. Y después también al varón. El varón, el hombre, es también castigado. Maldito sea el suelo por tu causa, la esterilidad del suelo y también el trabajo fatigoso. Te producirá la tierra abrojos, no producirás todo, es decir, poca fecundidad. Decíamos que el trabajo no era castigo, lo que es castigo es un trabajo fatigoso con sudor e infecundo. El hombre ha sido creado para trabajar, pero lo que produce el trabajo que era en sí mismo bueno, debido al pecado, se convierte en un trabajo que no nos realiza. En el fondo no es esta la condición de muchos trabajadores de la historia, que vivimos trabajando, pero en cambio el trabajo no acaba de ser fecundo y no acaba de realizarnos. Hay un sudor que no nos hace felices. Pues esto también estamos llamados a superarlo con la ayuda de Dios, porque es superación del pecado. Y después también volver a la tierra de la que fuiste tomado. Eres polvo y del polvo al polvo tornarás. Si os dais cuenta, el castigo es, lo decíamos antes, lo contrario a la creación. Adán fue sacado del barro, de Adamá. Isha fue sacada de Ish. Y ahora es lo contrario. Isha se somete a Ish, mujer al varón, y Adán, el hombre, se somete a Adamá, a la tierra. Es decir, todo es una anticreación, el castigo. Todos sometidos allá de donde salimos. La diferencia se rompe y llega el sometimiento, la no distinción. La mujer sometida al varón, el hombre, el ser humano sometido a la tierra, y ya deja de existir. Esto es la muerte. Entonces todo esto es fruto del pecado y no voluntad de Dios desde el origen de la humanidad. El pecado principal, dice Dios al hombre, por haber escuchado a la mujer y no a mí, por haber escuchado a la serpiente y no a Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Ahora, la diferencia con esto estaría en María. Frente al no de Eva y de Adán está María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O también San Pablo dirá en Romanos 5, ¿verdad? Frente a la desobediencia de Adán, que trajo la muerte, la obediencia de uno, de Cristo, que trae la gracia. Bien, el castigo de Dios a la serpiente, a la mujer y al hombre. Octavo punto, la esperanza. El castigo no es definitivo. Dios no aniquila al hombre.
vamos a ver que hay unos signos de esperanza, de apertura de futuro. Primero, Isha, la mujer, la hembra, la que está frente al varón, se convierte en Hawá, Eva. Hay un nuevo nombre para la mujer. Ya no solamente su referencia es el varón, sino que va a ser madre. La fecundidad. ¿Qué significa la fecundidad? Que la muerte del hombre no es el final. No solamente porque el hombre vive de alguna forma, sobrevive en sus descendientes, sino porque, sabemos por el estudio de la salvación, porque un descendiente de Adán y Eva, un hijo de Eva, rescatará a Adán de la muerte. Entonces, mientras hay futuro, mientras hay fecundidad, podemos ser redimidos por el futuro. Esto la cultura china nos ayuda, ¿verdad? En el mundo chino, una persona tiene que dignificar, tiene que ennoblecer a sus antecesores. Es lo contrario de lo que nosotros somos, ¿no? Una persona es digno, es noble, si nace en familia noble. O sea, es algo recibido, dado. En cambio, para la cultura china no. Tú tienes que ennoblecer a tus ascendientes. O sea, que un poco al final pasar lo mismo. Como un hijo futuro de Adán va a ennoblecer a Adán, va a rescatar a Adán de su pecado. Por eso lo peor que puede pasar al hombre no es solo pecar, sino convertirse en infecundo. De alguna forma a veces piensa uno, no sé si era verdad o será una tentación de este pensamiento, que el dragón, la serpiente, no quiere ya solamente que desobedezcamos a Dios, que pequemos, sino que tampoco tengamos fecundidad, para que así el castigo sea definitivo. Adán y Eva fueron fecundos, la mujer es también Eva, madre, y por eso hay solución, hay futuro, hay esperanza. Por otra parte, también más signos de esperanza es que Dios, muy bonito, como he dicho al principio, les hace unas túnicas para cubrir su desnudez. Estamos casi ante una etiología del vestido, el origen del vestido. El vestido es necesario no solamente para el frío, sino para cubrir la dignidad del hombre cuando ha sido tocado por el pecado. Dios cuida del hombre y le da una belleza que ayuda para que el pecado quede superado. Después se nos dirá San Pablo que tenemos que revestirnos de Cristo, de una nueva dignidad. También aparece en la historia de Jacob, como Jacob, porque ama mucho a su hijo José, es el preferido, le hace una túnica. O también el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando vuelve a casa, el padre le viste con la túnica mejor. Pues Dios a quien reviste también al pecador. El hijo pródigo es Adán. Y el padre de la parábola es el Dios creador, que reviste al hombre de dignidad. En cambio, fijaos qué contradicción, ¿verdad? El no pecador, el único personaje de la historia, el único ser humano de la historia, el único varón que no ha pecado, que es Jesucristo, en cambio es desnudado para morir en la cruz por nuestro pecado. Es decir, Dios viste al pecador y Dios deja que sea desnudado su Hijo, que no ha cometido pecado, para que seamos salvados. La túnica puesta sobre el pecador, la túnica quitada al Hijo de Dios. Bien, la importancia de la túnica y el vestido. Vestirnos significa dejarnos cuidar por Dios. Dios sigue cuidando del hombre pecador. Octavo punto, la esperanza. El pecado no es la última palabra, porque hay fecundidad y porque Dios sigue cuidando del hombre con ternura, vistiéndolo de dignidad. Noveno punto, el misterio de la muerte. Un tema aquí que no podemos profundizar mucho, es un tema teológico, pero la muerte del hombre, ¿es fruto del pecado o es fruto de la condición creatural del hombre? Si el hombre no hubiera pecado, ¿sería inmortal? Y la Iglesia habla de los dones preternaturales. Es decir, el hombre, no por naturaleza, sino por gracia de Dios, podría haber no muerto, pero el hombre al pecar ha derrochado, ha desechado, ha rechazado la gracia que Dios le quería dar también para hacerlo amigo suyo. Y también, de alguna forma, cuando el hombre ha caído en esta forma de vida maldita, la muerte, de alguna forma, es una bendición, porque vivir siempre malditos, vivir siempre bajo el signo del castigo de un pecado. Antes, dice el Midrash también, el mundo judío, antes la muerte era buena, pero a partir del pecado se vive de forma trágica. Y también, en el fondo, también naturalmente hablando, podemos decir, algún teólogo lo dice, el hombre realmente lo que quiere, hoy también nosotros, no es perdurar para siempre. Lo que queremos es resucitar a la otra vida, superar esta vida. Es decir, la muerte en positivo implica que la maldición no puede ser para siempre.
En pecado ya no puede haber inmortalidad. Gracias a la muerte no es eterna la condición maldita del hombre, su castigo. Por eso la muerte en positivo nos indica que la salvación requiere un nuevo comienzo. Entonces, la muerte también hay que verla en esta dimensión de el Señor va a recomenzar todo para que podamos vivir eternamente en un paraíso no tocado por el pecado, sino redimido de forma definitiva. Al final también el ser humano es expulsado del paraíso, no solamente va a morir, sino que es expulsado. Se vive como expulsado y ya no hay regreso. Los querubines, en los palacios reales también había, ¿verdad?, figuras míticas, que los querubines están ahí guardando la entrada al palacio, al Edén, para que el hombre no pueda volver. Dios expulsa al hombre. Dirá después a Moisés, no se puede ver a Dios y seguir viviendo. Aquí ha sido al revés, por querer ser como Dios nos han expulsado del paraíso. Después también Caín se verá como un vagabundo. Después la humanidad en Babel se verán también dispersa por el pecado produce muerte y produce vagabundos, produce dispersión, produce exilio. Decíamos, ¿verdad?, que esto es un antecedente de lo que luego Israel experimentará. Nos sentimos como expulsados, no estamos donde deberíamos estar. El hombre es un nómada perpetuo porque ha pecado y no acaba de encontrar hogar. Por eso el Señor nos ha prometido una ciudad permanente, más allá del camino en esta vida. Y el punto 10, para ir terminando, hablemos de el nuevo Adán. Aquí podemos hablar de la doctrina católica del pecado original, que no es suficiente con este texto. Habría que también leer algún libro apócrifo, el Apocalipsis de Esdras, el Apocalipsis de Baruch y sobre todo el texto de Romanos 5. En Cristo somos todos tan solidarios, ¿verdad?, que Él hace que el pecado que nos solidariza a todos con Adán va a cambiarse, a trocarse en solidaridad para el bien. El pecado de la humanidad ha sido un romper la amistad que Dios quería darle al hombre. Y por eso todos desde Adán hemos pecado y todos estamos bajo el signo de la maldición. Pero gracias a Cristo, nuevo Adán, todos seremos resucitados, seremos rescatados a una nueva humanidad. En Adán comienza una dinámica que solo Cristo puede romper. Ha comenzado una historia marcada no solamente por la bondad de la creación, sino por la mancha del pecado. Solo desde ahí podemos comprender la condición humana, lo que hoy está también sucediendo. No somos solamente criaturas, sino que somos criaturas tocadas por el pecado. Somos criaturas buenas que han elegido dar la espalda a Dios y criaturas que comparten un camino solidario. Mi pecado influye en los demás. Y cuanto más en el origen se hace, más influyen los demás. Dice el Salmo 51:50, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. El ser humano individualmente se ve radicalmente pecador desde los orígenes de su ser. Pues igual Génesis nos dice que desde los orígenes de la humanidad también el hombre se siente y se sabe pecador. Desobedecer su mandato nos ha hecho, pues que digamos así, el no aceptar la limitación. Tenemos que esperar recibir la gracia de sus manos. Pero junto a esta historia de maldición y expulsión, de vergüenza y de muerte, Dios ha hecho una promesa. De forma velada nos ha prometido la victoria final, desde un descendiente de la mujer que pisará a la serpiente, desde un hombre cuidado con las vestiduras por parte de Dios. Un hijo de Eva, decíamos, redimirá a Adán, a toda la humanidad. Es el misterio del Hijo de María. En la creación que ha sido tocada por el pecado, ha comenzado algo nuevo que no se va a desvelar hasta que no llegue el Hijo definitivo de Eva, el nuevo Adán, que va a abrirnos a una nueva creación y a una nueva humanidad. Cautivados por la palabra. Que tengáis una semana bella, que podamos profundizar en el texto que hemos leído y también nos ayude a la oración. Ya sabéis que podéis también después volver a escuchar este texto, este audio, en el podcast de Radio María. Con la Virgen María, en Radio María, también cercanos a la Inmaculada de la Virgen, nos preparamos para, en el Adviento, preparar la llegada del Señor. Que tengáis un feliz Adviento todos, una feliz llegada del Niño Dios que viene como nuevo Adán para rescatar nuestro camino. Un saludo a todos.
Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.